En esta segunda parte del caso de estudio 2, vamos a realizar los cálculos teóricos para corroborar los resultados obtenidos en la simulación. Entonces, según la teoría, podemos tener presente que las formas de las ondas de corriente y voltaje van a estar descritas por la siguiente ecuación, donde los términos XF se los suele denominar términos forzados y se obtiene cuando el tiempo tiende al infinito, teóricamente, pero es cuando ya los capacitores o inductores se encuentran cargados y hayan alcanzado el estado estable. Por otra parte, el término inicial x sub 0 se obtiene en el tiempo t igual 0 más. Y la última variable, la constante de tiempo, esa va a depender del tipo de circuito que tengamos, sea RC o RL. Entonces, como primer punto, tenemos que analizar el cambio, analizar el tiempo antes del cambio. Entonces, justo en el instante t igual 0 menos. Como ya sabemos, en este instante vamos a tener todo el sistema estabilizado. Se esperaría que los inductores se comporten como cortocircuitos y los capacitores como circuitos abiertos. Entonces, para determinar la corriente antes de este cambio, vamos a plantear una ley de nodos en el nodo superior y en la parte de aquí abajo tenemos la ecuación. Las corrientes que entran, que en este caso sería la corriente de la fuente, la corriente del resistor, serían igual a las corrientes que salen. La única que sale es la corriente del inductor L1. Entonces, para determinar la corriente que cae por la resistencia R1, tenemos que determinar cuál es su diferencia de potencial. Si nosotros planteamos una malla en este sentido, podemos notar que la diferencia de potencial que ve el resistor es equivalente a la resistencia a la caída de potencial de la fuente de voltaje aquí a la izquierda. Entonces, será correcto decir que la corriente de ese resistor va a ser 4 voltios dividido para el valor de su resistencia. Entonces, de este cálculo obtenemos que la corriente del inductor será de 6 amperios. Ahora para la corriente del segundo inductor, de igual forma, aplicamos una ley de nodos en la parte de aquí superior. Vamos a determinarnos las corrientes que entran, en este caso las corrientes que salen, que es la de la fuente de 4 amperios, la corriente del inductor, son igual a las corrientes que entran, que será la corriente de la resistencia R3. Entonces, para determinar la corriente del inductor, tenemos que determinar en tal caso la corriente de esta resistencia. Para ello tenemos que otra vez volver a determinar la diferencia potencial. De forma análoga a la parte como se hizo en la parte anterior, podemos establecer aquí una ley de mallas, una ley de voltaje de Kirchhoff, y vamos a llegar a la conclusión de que el voltaje de la resistencia R3 será el mismo de la fuente de 8 voltios. Así que simplemente la corriente del inductor 2 en el tiempo t igual 0 menos será de menos 2.666 amperios. Finalmente nos falta obtener el voltaje del capacitor. ¿Cómo lo vamos a obtener? Vamos a realizar en tal caso aquí una ley de voltaje de Kirchhoff, donde vamos a tener la siguiente ecuación: 8 voltios de la fuente más 4 voltios del resistor 4 menos el voltaje del capacitor y menos la resistencia el R6 que está abajo. Como sabemos, ese resistor R6 no hay corriente circulando por ahí porque la rama está abierta, así que directamente se omite ese término. Pero para determinar el voltaje del resistor 4 hay que tener presente cuál es el efecto de la fuente de corriente de la derecha. Nosotros podemos ver que esta corriente entrega 100 amperios, pero tiene que seguir por todo este camino. Así que esos 7 amperios que entrega la fuente van a pasar por ese resistor de 4 ohmios. Por lo tanto, la caída de potencial, la diferencia potencial de ese resistor va a ser 7 amperios por su valor de resistencia, que es 3. Simplemente despejamos el voltaje del capacitor y tenemos que el voltaje del capacitor antes del tiempo son 29 voltios. Ya, y bueno, para complementar, recordemos que los inductores y los capacitores evitan el cambio brusco de corrientes o voltajes, de acuerdo al tipo de elemento que sea. Los inductores van a asegurar que su corriente inicial va a ser igual a su corriente después del cambio. Y de igual con los capacitores. El voltaje antes del cambio va a ser igual al voltaje después del cambio. Así que ya con esta parte inicial hemos obtenido x sub 0.
para cada una de las funciones que nos piden. Ahora vamos a obtener la constante de tiempo. Este análisis ya se lo hace para tiempos mayores o iguales que 0. Entonces, ya después del cambio, algunas fuentes se apagaron o cambiaron su valor. En el caso de las fuentes de voltajes, se cambiaron su valor a 0 voltios. Y las fuentes de corriente simplemente cambiaron su valor, disminuyó. Ya, ahora como objetivo, para hallar las constantes de tiempo, que también el proceso se lo denomina respuesta natural, tenemos que apagar todas las fuentes independientes. Entonces, al apagar las fuentes independientes, podemos notar aquí que las fuentes de corriente que teníamos se abren aquí y se abre la fuente de acá. Y nuestro objetivo ahorita va a ser determinar circuitos basados en esta forma, basados en la forma de la izquierda, que sean solamente capacitores e inductores, capacitores con resistores o inductores con resistores. Y en efecto aquí tenemos 3 circuitos. ¿Por qué podemos decir que estos 2 circuitos acá son independientes pese a que están prácticamente compartiendo un mismo nodo? Porque de cierta forma la corriente que entrega este inductor no va a afectar o no va a interferir con el circuito de la derecha. Y de igual forma con el capacitor, la corriente que puede llegar a inyectar, pero va a preferir ir por el cortocircuito, evitando, por así decirlo, afectar al circuito del inductor. Y con ello tenemos aquí la fórmula de la constante de tiempo, que de acuerdo al tipo de circuito va a ser R por C o L entre R. Y aquí tenemos los valores de las constantes de tiempo para cada uno de los circuitos. Podemos notar que para el circuito de la izquierda su constante de tiempo va a ser 2 segundos, el segundo circuito su constante de tiempo va a ser 0.416 y para el tercer circuito será la sumatoria de las dos resistencias R6 y R4 multiplicado por la capacitancia, que es 1/6. Sí, continuando, ahora tenemos que hallar el término forzado, que es cuando ya otra vez los capacitores e inductores se vuelven a cargar o se estabilizan. Entonces, aquí podemos bosquejar de nuevo el circuito, ahora con los inductores cortocircuitados porque ya tienen que estar cargados. Se basaba en la teoría, la corriente del inductor 2, acá la corriente del inductor 1 y aquí el voltaje del capacitor. Lo mismo para el análisis, ¿no? Una ley de nodos acá arriba y vamos a tener que la corriente que entra, que sería la fuente 0.5 amperios, la corriente del resistor R1 tiene que ser igual a la corriente del inductor. Pero hay que destacar que aquí la corriente de la resistencia 1 va a ser 0 porque no hay corriente circulando por ese resistor, porque está en cortocircuito, por lo tanto su diferencia de potencial es 0 voltios, así que por ley de Ohm no habría corriente alguna. Directamente la corriente del inductor en el infinito sería 0.5 amperios. De forma semejante vamos a analizar la corriente del inductor L2. Aquí podemos ver que al analizar ese nodo vamos a tener las corrientes que salen, que serían la corriente 0.5 amperios de la fuente, la corriente del inductor L2 tiene que ser igual a las corrientes que entran, que en este caso sería del resistor 3. De igual forma podemos corroborar que la diferencia potencial de ese resistor serían 0 voltios. Entonces por ley de Ohm mismo podemos decir que no hay circulación de corriente. Finalmente se llega a que las corrientes del inductor 2 es el opuesto de la corriente del inductor 1 o menos 0.5 amperios. Finalmente para el capacitor tenemos que aquí plantear una pequeña ley de voltaje de Kirchhoff y vamos a tener que el voltaje del resistor R4 menos el voltaje del capacitor tiene que ser igual a 0. No se considera el resistor R6 porque ya sabemos que al estar abierto no hay circulación de corriente. Listo, entonces el voltaje del capacitor ya cuando T tiende al infinito será el voltaje del resistor. Y aquí de forma semejante a como se hizo en un punto anterior, toda esta corriente que entrega la fuente va a volver a pasar solamente por este resistor de R4, así que por ley de Ohm tenemos 2 amperios que multiplican a 3 ohms, que el valor del resistor sería 6 voltios. Ese sería su valor final. Ya para encontrar las ecuaciones tenemos entonces aquí que para el inductor 1 sería 0.5, que es su valor final, más la diferencia entre su valor inicial y el valor final.
entre tau por Euler elevado a la menos t entre tau. De igual forma, para la corriente de inductor 2, menos 0.5 menos 2.166 por Euler a la menos t entre tau. Y para el capacitor sería 6 voltios más 23 por Euler a la menos t entre tau sub 3. Constante de tiempo están acá los valores. Y para corroborar este resultado, se ha preparado también una línea de código que al momento nosotros de ejecutarla, vamos a tener la siguiente gráfica. La primera gráfica, que es la que tiene valores mayores, corresponde al voltaje del capacitor. La segunda corresponde a la corriente del inductor L1 y la tercera a la corriente del inductor L2. Listo. Y si comprobamos con los resultados obtenidos en Scope, podemos ver que inicialmente la corriente del inductor 1 alcanza un valor de 6 aproximadamente, ¿no? Que después de los estados transitorios alcanza un valor de 0.5, como está ocurriendo con la gráfica azul de la derecha. Podemos también con el inductor 2, podemos ver que inicialmente alcanza un valor de menos 2.6, pero ya después del transitorio alcanza el valor de menos 0.5. En la gráfica roja se verifica. Y el voltaje del capacitor inicialmente tiene un valor máximo de 29 aproximadamente, y después del transitorio alcanza un valor de 6 voltios, que se verifica con las gráficas de la derecha obtenidas de las ecuaciones basadas en la teoría de lo que es circuitos de primer orden. Gracias.